Hola amigos y amigas que gustan de la electrónica o que tienen la necesidad de aprenderla. El día de hoy vamos a continuar hablando de los amplificadores de pequeña señal y retomaremos el circuito que diseñamos en el video anterior. Así que si vienes de verlo, bienvenido, bienvenida, porque esta vez veremos la aplicación en vivo de un condensador de desacoplo, que dicho sea de paso también ya estudiamos en videos anteriores. Y vamos a iniciar nuestra charla recordando al diodo emisor. Recuerden y no perdamos de vista que la unión base-emisor es un diodo polarizado en directa y que cuando estudiamos a los diodos podíamos imaginar al diodo polarizado como un corto en donde todo lo que entra deja salir, como lo estamos viendo aquí. Y recordemos que la curva de todo diodo está dada por esta forma. Es una forma un tanto exponencial, digamos. No es como la recta de proporcionalidad entre voltaje, corriente y resistencia que conocemos por la ley de Ohm. Bueno, para este diodo en particular se sabe que el voltaje base emisor tiene asociada una corriente de emisor. Pero si el voltaje base emisor es alterno, es normal que la corriente de emisor también lo sea. Dadas estas circunstancias, todo hace pensar que existe una resistencia interna del diodo base emisor, a la que denominaremos R minúscula prima E en alterna, y que por ley de Ohm, esta resistencia interna está dada por esta ecuación: voltaje base emisor alterno entre la corriente de emisor también alterna. Debido a que no hay una proporcionalidad para el voltaje y la corriente alternos, debido a esta curvatura de la gráfica del diodo emisor para estas señales alternas, esto nos hace imaginar entonces que esta resistencia tendrá valores distintos para cada instante y no precisamente de forma proporcional por la misma curvatura de esta gráfica. Podríamos hacer muchas conjeturas para calcular el valor de esta resistencia interna en alterna del diodo emisor. Pero gracias a Schwarzschild y a Evers y Moll, que ya hemos mencionado en otros videos, que utilizaron la teoría de la física del estado sólido y el cálculo, nos legaron la siguiente importante fórmula para calcular esta resistencia interna del diodo emisor en alterna: 25 milivolts entre la corriente continua de emisor. Esta fórmula tan simple es muy importante porque se aplica a todos los tipos de transistores que trabajan en alterna. Esta se deriva suponiendo que ocurre una unión abrupta entre las uniones N y P, y esta fórmula está basada en una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. El numerador será un poco más grande a altas temperaturas, o para transistores con una unión gradual, en lugar de una abrupta. En la práctica, casi todos los transistores comerciales tienen una resistencia en alterna de emisor comprendida entre 25 milivolts entre la corriente emisor directa y 50 milivolts entre esa corriente IE. Muy bien, un comentario más al respecto de las formas de las señales. La frecuencia de la tensión que excita a la base es exactamente la misma frecuencia de la corriente del colector. Esto lo explicábamos en el video anterior y no tiene por qué ser diferente, ¿verdad? Lo que sí espero que noten es que la amplitud en cada instante de tiempo del voltaje base emisor es distinto para la corriente. En otras palabras, la forma de onda en la corriente en el colector está distorsionada, sobre todo en los semiciclos. Vean ustedes que esta parte es más grande que esta. Esta distorsión no es deseable en los amplificadores de alta fidelidad, porque modifican el sonido de la voz o de la música. Para reducir la distorsión se debe entonces mantener una tensión alterna en la base pequeña, ya que las variaciones de la corriente alterna de emisor
son casi directamente proporcionales y la distorsión en la corriente entonces se puede considerar despreciable. Miren, para diseñar un amplificador a pequeña señal con una buena fidelidad, una vez que tengan la corriente directa de emisor, que es con la que se polariza, obtienen el 10% de esa corriente. Por ejemplo, el 10% de 1.1 mA es 110 microamperes. Y listo. La corriente de emisor de pico a pico debe de ser menor que 110 microamperes para que trabaje en el rango de pequeña señal. Eso quiere decir que la señal excitadora debe de ser muy pequeña. Este tipo de amplificadores se utiliza, por ejemplo, en las primeras etapas de los receptores de radio y televisión. ¿Por qué? Pues porque la señal que viene de la antena es muy débil, ¿verdad? Muy bien. Tomando como referencia el amplificador que diseñamos en el video anterior, donde teníamos una frecuencia excitadora de 100 Hz y en base a ella calculamos los capacitores de acoplamiento y en donde también observamos la señal amplificada e invertida, en base a estos valores de polarización del transistor, donde quiero que por ahora presten particular atención en el voltaje que nos resultó en la resistencia de emisor, que es igual a 1.1 volts. Y tengan muy presente este dato porque lo vamos a utilizar para comprender el por qué diseñamos un capacitor de desacoplo. Muy bien, regresando a esta lámina y tomando como referencia a ese amplificador ahorita ya visto, y prestando particular atención en ese voltaje de emisor de 1.1 volts de corriente directa, ahora observamos que se ha incorporado la señal alterna en la entrada de la base del transistor. Esto hará que la tensión en el emisor varíe por arriba de 1.1 volt y por debajo de 1.1 volt de esa tensión directa. Por lo tanto, esto hará que la corriente de emisor también sea alterna y nuestro punto de operación varíe y no sea estable, ¿verdad? Por lo que debemos de ver la forma en que la tensión en el emisor sea una tensión continua pura de 1.1 volts de corriente directa y que la tensión alterna desaparezca. ¿Cómo logramos eso? Bueno, pues espero que recuerden el propósito del capacitor de desacoplo o capacitor puente, que es capaz de aterrizar un punto a tierra para las señales alternas a una frecuencia determinada. Este capacitor de desacoplo cumple doble propósito, recuérdenlo, porque se comporta como un circuito abierto para la corriente directa y como un circuito corto para la corriente alterna. En otras palabras, para el análisis en continua, el condensador se comporta como un circuito abierto y de esa manera aseguramos que la tensión continua en el emisor sea constante de 1.1 volts. Y para el análisis en alterna, el condensador se comporta como un cortocircuito, por lo tanto no hay tensión alterna de emisor, porque el emisor está conectado a la tierra de alterna y nuestro punto de operación sería estable y rígido, ¿verdad? Muy bien, ahora nuestra pregunta es, ¿de qué magnitud debe de ser ese capacitor de puenteo para el amplificador que diseñamos en el video anterior? Bueno, para ello debemos de considerar las resistencias presentes en la malla 1. Por un lado, la resistencia interna que se presenta entre la unión base-emisor R minúscula prima E debido a la tensión alterna en la base que ya comentamos. Y las resistencias R1 y R2 que hacen posible el divisor de tensión en continua para polarizar al transistor. Y advierto que no estoy considerando una resistencia más, que sería la resistencia interna de la fuente que genera esa señal de 100 Hz. Es decir, que para no hacer los cálculos complejos
y eficiente el entendimiento, estoy considerando que estos 100 Hz los genera una fuente excitadora de alterna ideal. Muy bien, para determinar el valor del capacitor entonces, debemos centrar nuestra atención en la frecuencia a la cual queremos que éste se comporte como un corto. En este caso particular, a partir de los 100 Hz. Entonces, aplicando la regla 10:1 que ya mencionamos, esto será posible. Primero vamos a quitar al capacitor y vemos el circuito desde ahí para determinar la resistencia de Thevenin vista desde el capacitor. Ahora con claridad se puede determinar la resistencia de Thevenin observando desde donde estaba el capacitor y haciendo las fuentes de tensión cero. Y nos queda la rama en serie del paralelo de R1 y R2 con la resistencia interna de la unión base-emisor en paralelo con la resistencia de emisor. Contamos con todos los valores y el paralelo de R1 que es de 10 kΩ con R2 que es de 2.2 kΩ nos da 1.8 kΩ. Cuando iniciamos el análisis en corriente directa y vimos la polarización del transistor, determinamos en el paso número 3 la corriente de emisor y ahora ya sabemos, gracias a Scotchley y a Evers y Moll, que la resistencia interna de la base de emisor debido a la tensión alterna de la base está dada por 25 mV entre esa corriente de emisor, dando como resultado de esta resistencia un valor de 22.7 ohms, pequeña, ¿verdad? Hay que hacer hincapié en eso, es pequeña esta resistencia. Y tenemos la resistencia de Thevenin, que esto es igual a 645.7 ohms, que redondeándolo nos queda 646 ohms. Ahora sí, podemos aplicar la regla 10:1, modelando un circuito equivalente de la siguiente manera. Y tenemos que la reactancia capacitiva es de 64.5 ohms y que está dada por esta ecuación. Despejamos la capacitancia y al sustituir valores tenemos que el valor de ese capacitor de puente o de desacoplo debe de ser de 24.6 microfaradios. Como no hay valores comerciales con ese valor exacto, tomamos el próximo inmediato superior, que sería de 27 microfaradios. Y este capacitor nos va a ayudar aún más debido a que la reactancia capacitiva se hace más pequeña que 10 veces la resistencia. Y con ello aseguramos que para una señal alterna el transistor no tenga tensión en el emisor, ya que el capacitor de desacoplo funciona como puente a tierra y en directa el capacitor es un circuito abierto que nos asegura una caída de tensión de emisor, en este caso de 1.1 volt, que dicho sea de paso, nos deja estable al punto de operación. Ahora vamos al circuito simulado y colocamos este capacitor de desacoplo. Vamos a ver, aquí lo tenemos, 27 microfaradios. Vamos a ponerlo aquí y lo voy a rotar para darle una mejor presentación. Este lo conectamos a tierra y este al punto A o bien al punto que se encuentra entre el emisor y la resistencia. Bueno, aparentemente no vamos a ver nada sustancial, ya que aquí no tengo un instrumento para ver la recta de carga y el punto de operación estable y rígido, ¿verdad? Sin embargo, ahora sabemos que este capacitor de desacoplamiento, ese es su propósito, ¿verdad? Pero no quiero quedarme con las ganas de mostrarles algo nuevo, debido a este capacitor de desacoplo, que para algunos de ustedes puede resultar en una grata sorpresa. Voy a conectar un osciloscopio. Aquí tenemos este lo voy a conectar aquí a tierra. En el canal 1 voy a conectar mi entrada, que es mi señal en alterna. En mi canal 2 voy a conectar mi salida, que sería mi carga, después del capacitor de acoplamiento. Y voy a desconectar por ahora el condensador de desacoplo, para que vean qué es lo que sucede. Presento mi osciloscopio, enciendo mi circuito, mi canal 1,
voy a ver mi señal de entrada. Recuerden que aquí la bajo hasta 5 milivolts, por ejemplo, para verla con claridad. Y en mi canal 2, vean que ya no trae tensión continua por el capacitor de acoplamiento, y esta también la bajamos a la misma escala de 5 milivolts. Y ahí vemos la señal amplificada. Mi entrada en amarillo, mi salida en azul. Noten que si bien es cierto, el amplificador funciona, la señal de salida es miserablemente más grande que la de entrada. Un buen amplificador, en el sentido estricto de la palabra, es aquel que tiene una buena ganancia. La sorpresa que les quiero dar es que vean qué sucede con esta tensión de salida cuando se conecta el capacitor de desacoplo. Voy a poner mi osciloscopio un poquito más arriba, digamos aquí, y muevo mi circuito para que ustedes vean lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer, voy a conectar el capacitor de desacoplo aquí y voy a apagar mi circuito y lo voy a encender. Noten ustedes la tensión en alterna a la salida. Inexplicablemente, como algo mágico, hemos logrado hacer de este amplificador de ganancia miserable un buen amplificador con ganancia respetable, con el simple hecho de conectar ese condensador bondadoso. ¿Por qué? Porque aparte de estabilizarnos el punto de operación, ahora sabemos que nos ayuda a tener una mejor ganancia en tensión. Voy a bajar un poquito las escalas para que ustedes las vean con más claridad. Vean aquí mi señal de entrada, la amarilla. Estoy en una escala de 10 milivolts por división y me bajo a 10 milivolts por división y aún no alcanzo a ver mi señal amplificada, es muy grande. Muy bien, aquí ya mi señal de salida la tengo a 50 milivolts por división y noten ustedes esa amplificación mayúscula. Para respondernos el porqué de este hecho, que no es mágico, estudiaremos los modelos del transistor. ¿Qué les adelanto? Son dos. Uno se llama modelo Pi y otro se llama modelo T. Pero esto lo haremos en el siguiente video tutorial. Por lo pronto, espero que este haya sido de tu agrado y que la información y el material aquí presentados sean de provecho para la rama de la ciencia en la que te encuentres estudiando. No te pierdas el próximo video. Hasta pronto.